Hola, bienvenidos a Beta Training. Hoy les voy a hablar de uno de esos requisitos de las normas ISO en los que es bien común encontrarnos evidencias de cumplimiento como esta o esta. Y tal vez un auditor de certificación les pueda dar por buena esta evidencia de cumplimiento porque técnicamente se cumple con lo que nos pide la norma, pero hoy les voy a decir la forma en que podemos implementar este requisito y que nos aporte valor y además que nos permita obtener información para poder tomar decisiones en el futuro. Comenzamos con el video. Y lo primero que te tiene que quedar claro es cuál es la intención de este requisito. La principal intención de este requisito es que en tu empresa entiendan cuáles son las partes que tienen algún interés en tu empresa y que además tienen algún requisito que esperan que tu empresa les cumpla para poder estar satisfechas. De tal manera que tú deberías entender claramente cuáles son esas partes interesadas y además cuáles son los requisitos o las expectativas que tienen esas partes interesadas de tu empresa. Hay muchas cosas que tienes que medir en tu sistema de gestión para verificar el nivel de cumplimiento que está dando para tu empresa. Sin embargo, dentro de todas las mediciones que existen, la medición de la satisfacción de las partes interesadas debería ser aquella con mayor impacto. Y la razón por la que te digo esto es muy simple. Solo piensa que cuando analizas el nivel de satisfacción de tus partes interesadas, te estás dando cuenta de los verdaderos resultados que está entregando tu empresa. Y para esto te voy a poner 3 ejemplos con 3 diferentes partes interesadas: los clientes, los accionistas y los colaboradores de tu empresa. Si en el análisis te das cuenta que fuiste capaz de satisfacer a tus clientes, eso quiere decir que en tu empresa por lo menos tienen calidad y buen servicio. Si fuiste capaz de satisfacer las necesidades de tus accionistas, implica que en tu empresa hubo crecimiento. Y además, si fuiste capaz de satisfacer las necesidades de los colaboradores de tu empresa, tienes un buen ambiente de trabajo y un adecuado desarrollo organizacional. De esta manera te puedes dar cuenta que, aunque es muy importante medir el resultado de los indicadores de desempeño y el resultado en tus objetivos estratégicos, realmente estos dos aspectos solo te ayudan a lograr el objetivo más importante que tiene tu empresa. Y este objetivo es cumplir las necesidades de todas las partes interesadas. Por supuesto, para que esto sea verdad, necesitas identificar a las partes interesadas. Y te voy a decir cuál es la forma correcta en la que puedes identificar a tus partes interesadas. El primer paso es que pienses cuáles son aquellas personas, figuras o instituciones que tienen algún interés en tu empresa. De esta manera podemos encontrar, por ejemplo, a los clientes. Los clientes son una parte interesada que siempre ha estado presente. En todo momento las normas nos hablan de cuidar la satisfacción de los clientes. Nuestros clientes tienen ciertos requisitos o ciertas expectativas para con nuestra empresa. Pero además de los clientes, hay otras partes más que también tienen un interés. Por ejemplo, tus empleados o colaboradores. Además, otra parte interesada son los directores, que aunque seguramente algunos de ellos son empleados o colaboradores de la empresa, también tienen una función de directores y como tal tienen unos requisitos o expectativas muy específicas. Los proveedores son otra parte interesada, también van a tener sus propias necesidades o expectativas, al igual que los accionistas. Estos son solo 5 ejemplos de partes interesadas que son muy comunes y seguramente estarán presentes en la mayoría de las empresas. Por lo tanto, el primer paso es que identifiques quiénes son esas partes interesadas. Una vez que tienes identificadas a todas las partes interesadas, tienes que identificar cuáles son las necesidades o expectativas
que tiene cada una de esas partes interesadas. La forma correcta en la que tienes que identificar cuáles son las necesidades que tiene cada una de las partes interesadas es verificando si existen contratos o acuerdos con determinada parte interesada en la que se especifiquen cuáles son las necesidades que tiene cada uno de ellos. También puedes basarte en requisitos de normas o leyes que existan específicas para la relación contractual que tienes con las partes interesadas. Además, también tienes que verificar si existe alguna solicitud puntual que alguna de las partes interesadas hubiera expresado para con tu empresa, en la cual hubiera dejado claros cuáles son esos requisitos o necesidades que tiene. Si consultas todas estas herramientas y todavía no completas todas las necesidades que tienen tus partes interesadas, entonces lo siguiente que deberías hacer es preguntarles directamente. Tal vez puedes hacer algunas encuestas en donde les pidas directamente su opinión. Lo importante en este paso es que identifiques claramente las necesidades que ellos tienen. Por ningún motivo definas tú mismo las necesidades de las partes interesadas según lo que imaginas que ellos quieren. Si lo haces de esta manera, muy probablemente estarás cuidando, entregarle o cumplirle ciertas necesidades que tal vez para ellos ni siquiera son importantes. Una vez que has identificado cuáles son todas las partes interesadas y que ya conoces cuáles son sus necesidades o expectativas, es muy importante que definas la forma en la que vas a medir cómo estás cumpliendo y qué tan satisfechas están las partes interesadas con tu empresa. Y para esto te voy a dar 2 ejemplos en los que vas a poder identificar la forma correcta de implementar este requisito de la norma. Para cumplir correctamente, todo parte desde el momento en que definimos las necesidades y las expectativas de las partes interesadas. Vamos a ver este ejemplo ficticio en el que tenemos identificada una necesidad o expectativa de la parte interesada, clientes. En este ejemplo nos dice que los clientes quieren calidad, tiempo de entrega y buen servicio. Sin embargo, la forma correcta en la que tú deberías identificar este mismo requisito y con las mismas necesidades es de esta manera. Tienes a tu parte interesada, que es el cliente, pero defines de una manera cuantitativa y no cualitativa cuál es la necesidad o expectativa que tiene tu cliente. Por lo tanto, nos damos cuenta que lo que quiere es 0 devoluciones por fallas de calidad en el producto y además quiere máximo 60 minutos de retraso en la hora de entrega acordada. Y esta diferencia en la identificación de la necesidad o expectativa es muy importante para que logres tener una medición correcta de el nivel de satisfacción, de tal manera que la primera forma en la que identificamos la necesidad no es correcta porque queda subjetiva, no nos permite tener datos importantes para medir con certeza el nivel de satisfacción. Caso contrario con el segundo ejemplo, en donde claramente podríamos medir en periodos de tiempo determinados si hemos cumplido o no con esas necesidades. Aquí podemos ver de forma clara cuál es la ventaja de tener un enfoque de medición cuantitativo. Podemos dar seguimiento puntual mes a mes sobre el cumplimiento que le hemos dado a cada una de las partes interesadas. Para este ejemplo, las devoluciones por fallas de calidad y los minutos de retraso en la hora de entrega. Por supuesto, con el histórico y con toda la información que nos va generando el nivel de cumplimiento, no hay duda de si las partes interesadas han estado satisfechas o no han estado satisfechas. Por supuesto, también nos deja
da todo el margen para poder identificar necesidades de mejora a nuestros procesos o al sistema de gestión. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos identificada a la parte interesada accionistas y para este ejemplo dice que su necesidad o expectativa es aumentar utilidades de la empresa. Si cambiamos el enfoque para asegurarnos que esta información sea cuantitativa, entonces tenemos que la necesidad o expectativa de esta parte interesada es que durante 2019 se mantenga por lo menos un retorno de inversión en un 35% y un retorno sobre activos en un 18%, por lo menos. También nos dice que los accionistas esperan que durante 2019 se mantenga una rentabilidad sobre ventas de por lo menos el 30%. Mismo caso que el ejemplo anterior. Esta forma de identificar la necesidad de los accionistas no es correcta porque no nos permite medir de forma adecuada si estamos cumpliendo o no con esas necesidades. Sin embargo, en esta forma con este enfoque, sí podríamos medir de forma muy puntual si durante todo el periodo marcado se está cumpliendo o no con esa necesidad de los accionistas. Vamos a ver la forma o el ejemplo en el que podemos medir. Imagínate que tú tienes estos datos en los que cada mes sabes el nivel de cumplimiento. En el ejemplo 1 vemos el retorno de inversión, cómo ha estado en los meses de enero, febrero, marzo y así hasta el mes de octubre. También podemos ver cada mes cuál ha sido el porcentaje que se obtuvo para el retorno sobre los activos. Y también es posible ver cuál es el porcentaje de rentabilidad sobre ventas que se ha obtenido en cada uno de los meses hasta el mes de octubre. Si utilizas este enfoque para medir el nivel de satisfacción de tus partes interesadas, pues no vas a tener ni una duda de si estás cumpliendo o no. Además, con los datos históricos que vas generando mes con mes, te puedes dar cuenta si necesitas hacer algunos ajustes o necesitas mejorar algo en tu sistema de gestión. Y así como lo vimos con estos dos ejemplos, es exactamente lo mismo con cada una de tus partes interesadas. Tienes que identificar con un enfoque cuantitativo cuáles son las necesidades o expectativas que tiene tu parte interesada y posteriormente tienes que asegurarte de medir en periodos de tiempo determinados para saber cuál es el nivel de satisfacción que le estás dando a tu parte interesada. De esta manera te puedes dar cuenta que no hay ni una comparación entre mostrar un cumplimiento como lo acabamos de ver en estos dos ejemplos a mostrar un cumplimiento como este. Sí, es cierto. En los dos casos, básicamente identificamos las necesidades o expectativas que tiene cada una de las partes interesadas. Y además son muy similares. O sea, a final de cuentas, la necesidad es la misma para cada parte interesada. Lo que cambia es el enfoque que le das para medir el nivel de cumplimiento. Si tú analizas esta evidencia y ves que dice correcto, correcto, correcto en el nivel de cumplimiento, no te está aportando nada de información. Básicamente no te sirve para nada, porque además ni siquiera existe una certidumbre de entender de dónde están saliendo esos datos que nos permiten determinar que el cumplimiento es correcto. Espero que lo que acabamos de ver te sirva para asegurarte de cumplir con este requisito, pero de forma inteligente, que te permita sacarle provecho al requisito y no solamente cumplirlo para aprobar la auditoría. Si te gusta el contenido de este canal, te pido que te suscribas para seguir creciendo esta comunidad en la que estamos aportando valor a las empresas
para que logren obtener mejores resultados. Te recuerdo que yo soy Israel Munguía, director general y consultor en Beira Consultores y Beira Training. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.